Buenas noches, amados hermanos. Estamos listos para dar continuidad a la lección número 8, la doctrina de James D. Bales, el hermano que acerca del tema matrimonio, divorcio y nuevas nupcias enseñó error doctrinal y a través de ese error doctrinal contaminó a muchos hermanos, a muchas iglesias y hasta nuestros días. La iglesia del Señor está dividida en gran parte debido a este tema del matrimonio y divorcio mal entendido, mal explicado, mal aplicado, y por eso la Escritura nos llama a hacer una defensa con mansedumbre, una defensa, hermanos, con el espíritu correcto, pero una defensa de la verdad, porque no es posible que permitamos que se esté engañando a las personas, haciéndoles creer que están entrando al reino de Dios cuando no es así, porque su bautismo no tiene ningún valor ni significado cuando han entrado a ese bautismo en una relación adúltera, creyendo que están bien en esa relación adúltera. Hoy o la semana pasada estuvimos hablando la proposición que él defiende, algunos puntos referentes a esa proposición. Hoy específicamente nos vamos a enfocar en la responsabilidad que los inconversos tienen ante el nuevo pacto. Obviamente, en particular, lo referente a matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. En la introducción de su libro, Not Under Bondage, un libro del que hablábamos en la lección pasada, no está sujeto a servidumbre, sería el nombre en español, basado en 1 Corintios 7:15, o sea, basado el título, ¿no? Nuestro hermano Bales escribía, como podemos ver allí en pantalla, si el Señor quiere, publicaré un libro acerca de la obra de la ley escrita en sus corazones, y cita Romanos 2:15. El cual, sí, porque es un libro, ¿no? El cual trata la cuestión de si los inconversos, aquellos que están fuera del pacto, están bajo la autoridad o en el pacto. Si no lo están, ¿bajo cuál ley viven ellos? Todavía aplica Romanos 2, 14 y 15 a los que están fuera del pacto. Esa es la pregunta que él hacía basado en ese texto de Romanos 2:15, 2:14 y 15, del cual hace una interpretación terrible, definitivamente. Y como mencionamos la semana pasada, el hermano Bailey escribió y publicó ese libro en el cual enseña que el inconverso no está bajo la ley de Cristo o el nuevo pacto. Él decía que están bajo la ley en el corazón y que por eso tienen libertad respecto a las instrucciones de Mateo 19:9. Dicho esto de manera sencilla, Bales intentaba producir una ley en Romanos 2:15 separada o diferente de la ley de Moisés, de la cual se viene hablando desde el versículo 14. Al hacer esto, creía tener una ley que hacía pecadores a los inconversos. Entiéndase, hacía. Obviamente, al haber ley, cuando se da una violación de ella, hay pecado. Entonces, en ese sentido, decía él, ya tengo una ley que para si alguien me pregunta, ok, si no están bajo la ley de Cristo, ¿cómo pecan? Bueno, pecan porque violan otra ley, la ley en el corazón, y citaba que esa ley está respaldada o mencionada en Romanos 2, 14 y 15. Y al hacer esto, pues, usted puede entender que él estaba creando una nueva ley. La estaba creando él. En realidad esa ley no existe. Si usted lee cuidadosamente, notará que el texto dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y cuál era esa obra de la ley escrita en sus corazones? La ley que no tenían los gentiles, la ley de la cual viene hablando el contexto, la ley de Moisés. Dice, cuando ellos manifiestan la obra de la ley, menciona la ley, porque en el 14 y previamente el apóstol ya ha establecido de qué ley va a estar hablando, no solo en ese contexto inmediato, sino a través de toda la carta. Es claro que se refiere allí a la ley antigua. No hay indicio alguno aquí de una ley diferente a la ley de Cristo y vigente entre los hombres hoy. Pero vamos a dejar este punto de Romanos 2, 14 y 15 para profundizar en él al final de nuestro estudio esta noche. Ok, viene entonces una pregunta aquí importante e interesante, hermanos. ¿Tienen responsabilidad los inconversos ante la ley de Cristo? Bueno, dice Mateo 28:18, en palabras de Jesús, que él ha recibido
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sobre toda carne, lo especifica aún más Juan capítulo 17, versículo 2. Cristo, amados, según la Escritura, reina ahora y desde que ascendió a los cielos, según el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 30, y continuará reinando hasta que el último enemigo, la muerte, sea puesto por estrado de sus pies, tal como revela el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24. Bien, Cristo murió para salvar a todos los hombres, dice Romanos 5:18, y será el juez de todos los hombres, dice Mateo 25, 31 al 46. Vigilen sus micrófonos, por favor, que están abriendo los micrófonos accidentalmente. El Señor va a ser el juez de todos, decíamos, ¿no? En Mateo 25, 31 al 46. El Señor murió por todos, Romanos 5:18. Sin embargo, ¿no son todos los hombres entonces responsables ante su ley? Si Él está reinando, si su autoridad es en el cielo y en la tierra, si Él es ahora mismo el rey sobre su reino, y además va a juzgar no solamente a los que están en su reino, sino que va a juzgar a todos los hombres porque murió por todos y envió su evangelio a todos. Hermanos, esto definitivamente nos lleva a una lectura. Les voy a pedir que se preparen los que, bueno, hoy tienen buen acceso a su micrófono y buena conexión para que me colaboren con la lectura del texto en pantalla. El libro de Hechos, capítulo 14, los versículos 15 al 16, que trata de unas palabras que dirigió el apóstol Pablo junto con su compañero de milicia, Bernabé, a la multitud que estaba en la ciudad Gálata de Listra. Ahí pueden ver incluso pues, una foto que logré conseguir allí. Me la enviaron los de Chloe. Amados, ayúdenme con la lectura, por favor. Hechos 14, los versículos 15 y 16. Hermano Steven. Dice de la siguiente manera: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros, dice el texto, también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Gracias, hermano. En las edades pasadas, Dios dejó a las gentes andar en sus propios caminos. Pero, ¿qué dice primero? Que ahora deben convertirse de todas esas vanidades al Dios vivo. Ahora, no solamente aquí, considere también lo que el apóstol Pablo, cuando llega a Grecia, expone ante los filósofos y ante los ciudadanos de Atenas, la principal ciudad de Grecia, y allí en pantalla pueden ver el Areópago, ¿no? Allí esa roca gigantesca, ese peñasco donde él subió para poder dirigirse a toda esta multitud con las palabras que les voy a rogar me ayuden a leer en Hechos 17, los versículos 30 y 31, por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias, hermano Irving. Es interesante que ambos pasajes hayan sido predicados a audiencias gentiles. No le está hablando allí de pecado, de Dios, de juicio, de obedecer. No le está hablando a los judíos, no le está hablando a su pueblo. Le está hablando a los gentiles. Está hablando con inconversos de entre los gentiles y les está diciendo a ellos estas palabras. Pablo dice que estaba sucediendo algo que cambiaba el orden de las cosas. ¿Y qué era ese algo? Ese algo era la inauguración del reino de Cristo.
con la asistencia de la ley de Cristo, ante la cual deben responder todos los hombres. En Mateo 19:9, Jesús utiliza un lenguaje universal. Este texto dice o inicia cualquiera, una expresión que expone las limitaciones de la responsabilidad humana respecto a esta ley. Si Bales estaba en lo correcto, entonces se presentaba aquí un interesante dilema. Dos cristianos casados, según él, tendrían responsabilidad ante Mateo 19:9. Ellos se divorcian por una causal distinta a la fornicación, algo que no haya sido la fornicación de uno de los dos. Estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Entonces, va uno de ellos y se casa con un inconverso. Ahora, lo que tenemos es una situación donde un cristiano es un adúltero o una adúltera, mientras que el inconverso no lo es. El cristiano debería abandonar esta relación, pero el inconverso no tendría que hacerlo si Bales tuviera razón. ¿Qué predicamento en el que nos involucramos cuando queremos vivir bajo un doble estándar, cuando queremos inventar una ley extra, cuando queremos poner al lado del Nuevo Testamento alguna otra ley de un supuesto mismo valor? Recuerde, Dios no es autor de confusión. Primera de Corintios 14:33. También es interesante que cuando Jesús expone sobre estos temas, vaya tan atrás como el principio. Dice la palabra en Mateo 19:3-9, que él cita precisamente lo que pasó al principio. La iglesia no existía en ese momento. No había cristianos en esa época. Sin embargo, los principios que sostienen la conclusión de Jesús aún estaban en vigencia, a pesar del tiempo que había transcurrido entre la creación y el momento en que Jesús pronuncia estas palabras y el momento en que estas palabras empiezan a tener vigencia y práctica en el reino de Dios. La realidad de todo el asunto es esta: el principio y la regla de que la fornicación es la única causal para terminar un matrimonio bíblicamente y poder iniciar otro bíblicamente de parte de el cónyuge inocente sin que ocurra un adulterio, es la única regla válida para todos los matrimonios de todas las personas en todos los lugares. Cualquier intento de explicar una escritura de tal manera que contradiga esta clara ley, se trataría de tergiversar la escritura para su propia perdición, como diría el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:15. Jesús habla más allá de lo que habían dicho los rabinos, habla más allá de lo que había dicho Moisés. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y luego cita lo de Moisés, pero dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Estableciendo con esto nuestro Señor que los principios que él enseñaba eran, o el principio que estaba enseñando era el principio universal. Finalmente, en esta porción, ¿qué podemos decir acerca de la parte culpable? ¿Puede volver a casarse luego de haber sido repudiado por fornicación? En el debate Bales-Jackson, publicado en la revista Trust, Bales afirmaba esta proposición que aparece en pantalla. Vamos entonces a hacer lectura. Recuerden que les pido que lean un párrafo, hagan una pausa para hacer comentarios, segundo párrafo, otra pausa y así. No me lean todo porque lo he dividido, lo divido siempre entre comillas y en espacios diferentes para poder leerlo poco a poco, ¿no? Irlo comentando poco a poco. Por favor, vamos a ir analizando las proposiciones o las afirmaciones de Bales al respecto. Les voy a pedir que me colaboren con la lectura. La afirmación de él en primer lugar, por favor. Hablábamos de que en el debate Bales-Jackson, publicado en la revista Trust, Bales afirmaba la primera proposición que tenemos allí en el primer párrafo. Lectura, por favor. Hermano Daniel. La proposición que afirma Bales: las escrituras enseñan
que el cónyuge repudiado por fornicación se puede arrepentir y casarse con otra persona con la aprobación de Dios. Bien, quedémonos allí, Daniel. Bales argumentaba basándose primero en el significado de divorcio. Vamos a ver lo que dice sobre el divorcio en el segundo párrafo. El divorcio, tal como se discute en Mateo capítulo 19, rompe el vínculo matrimonial y deja a ambas partes en libertad para volver a casarse. Gracias. En segundo lugar, él dice que adulterio en Mateo 19:9 significa la violación del vínculo matrimonial. Pero si ha ocurrido un divorcio, dice, rompe el vínculo matrimonial y por lo tanto no se puede cometer adulterio. Termina entonces diciendo, por favor, Daniel. Mateo 19:9 es una ley contra casados casándose y no contra solteros casándose. Gracias. El inocente y la parte culpable, decía él, ambos son solteros después de ese divorcio. En tercer lugar, si el vínculo no estuviera roto, dice él, o decía él, el inocente no podría volver a casarse. Dice, es ilógico, ese vínculo ya no existe. ¿Y qué prueba que no existe? Que el inocente se vuelva a casar con la aprobación de Dios. Entonces, ¿cómo me dice usted, argumentaba él, que sigue el vínculo matrimonial o que la persona sigue atada al vínculo matrimonial si el inocente ya incluso se ha casado con otro? Para responder a estos puntos, primero, permítanos señalar que Mateo 19:9 aún está en la Biblia, ¿sí? No ha desaparecido. ¿Y este texto qué dice? Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Sí, el divorcio rompe el vínculo matrimonial, pero entonces es válido suponer que todas las personas que no están casadas están en libertad de casarse. Dios establece el estándar de elegibilidad. Él dice quién es elegible para casarse y también quién es elegible para volver a casarse. Dios ha establecido únicamente dos maneras mediante las cuales un nuevo matrimonio es aceptable. Si leemos Romanos 7:1-4, nos enteramos, nos informamos que una de esas causas es la muerte de un cónyuge y que usted haya repudiado a su cónyuge por causa de fornicación. Mateo 19:9. Surge otra pregunta cuando analizamos esta proposición de Bales. La pregunta es, ¿por qué le solicitan el arrepentimiento al fornicario si cuando se rompe el vínculo matrimonial, este queda totalmente libre, según el hermano y según todos los que ahora promueven y enseñan esa doctrina? Si él sería soltero y punto. El arrepentimiento no alteraría ese hecho. Pero si hay arrepentimiento, si ellos piden arrepentimiento es porque están entendiendo que el hombre cometió un pecado, ha violado una ley. Entonces, ¿cuál ley violó? Si ellos dicen que no pasa nada por divorciarse. La excepción de Mateo 19:9 únicamente puede aplicarse a la acción del hombre de este versículo. No se puede aplicar gramaticalmente al segundo hombre en el segundo matrimonio, porque es una frase adverbial, es decir, solamente va a modificar el verbo. En este caso, el verbo es repudia. No puede, la frase excepto nos referimos, ¿no? Donde dice salvo por causa de fornicación o excepto por fornicación, solamente puede modificar o solamente puede incluir a la frase el que repudie y se casa con otro. Pero no puede al mismo tiempo cubrir la parte culpable, porque eso ya es una frase, dice en gramática, una frase adjetival. No puede el adverbio modificar a la frase adjetival, que es la segunda frase donde dice salvo por causa de fornicación. Gramaticalmente eso no se puede hacer. Así que el Espíritu Santo deja claro que cuando dio la oportunidad de nuevas nupcias a alguien, se las está dando sí y solo si la persona ha repudiado a su cónyuge por causa de fornicación. En cambio, el repudiado no tiene esa oportunidad. El repudiado no tiene esa libertad. Otra pregunta a considerar es la que tenemos en pantalla.
Si esto que veis dice es así o decía es así, ¿por qué Juan el Bautista perdió su cabeza? En Marcos 6, 17 al 18, ¿qué leemos? Por favor, me colaboran con la lectura. Que la tenemos allí en pantalla. Amén. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Amén. Gracias, hermano Daniel. Mire lo interesante, esta familia tan perdida, ¿no? Voy a presentarles aquí la gran familia herodiana. Tenemos el primero es Antípatro, que es el autor de toda esta camada de víboras que se llegó a desarrollar, ¿no? Porque es que cuál era peor que cuál. A partir de aquí vemos a Herodes el Grande. De Herodes el Grande, debajo de él tenemos entonces a las distintas esposas que van a tener a sus distintos hijos. Y podemos ver a la izquierda, si nos vamos muy abajo, habla de Aristóbulo, a la izquierda en el centro, habla de su hijo Aristóbulo, que lo tuvo con Mariamna. Y luego de allí tiene a Aristóbulo, también su hijo, y este es hermano de Herodías. Entonces, Herodías, hija de Aristóbulo, se casa con Herodes Felipe, o Filipo, como le dice la escritura, usando su nombre en griego. Pero Herodes Filipo y Herodes Antipas, que lo tienen allá entonces a la derecha, hijo de Maltase, que era de hecho era una samaritana. Herodes Antipas se crió con Herodes Felipe en Roma. Se criaron en el palacio del César. De niños compartieron. Y Felipe, Herodes Felipe, se casa con Herodías, pero bueno, ella no era feliz con él. Además, pues Herodes Antipas había obtenido otra porción del reino, aparentemente más apetecible para Herodías. No sé si lo consideraba más guapo, más poderoso, más inteligente o todo junto. La cosa es que este hombre va de visita allá y queda encantado con esta mujer. Y luego de eso viene de allá con la idea de que la quiere para él y porque ella le corresponde. Entonces planean separarse, divorciarse de sus parejas. Pero Herodes lo tenía más difícil porque estaba casado con la hija de un rey, el rey de Artetas, y era un hombre poderoso, era un hombre poderoso. De hecho, tenía un ejército el doble más grande que con el que contaba en ese tiempo Herodes Antipas. Era difícil, pero espías o bochinchosos, no sé, al final, o chismosos, le informaron al padre de la joven lo que estaba pasando. Y él coordinó con su hija para sacarla de palacio, porque lo que tenían temor era de que Herodes, en esa desesperación, la matara, porque es que los Herodes eran así, ¿no? Ya lo sabemos. Y planean un escape, proponiéndole a Herodes que le permita a la chica ir y pasar unas vacaciones lejos del palacio, a lo que Herodes, obviamente, muy feliz, accede, porque de esa manera podía traer a Herodías al palacio. Entonces, en ese trayecto, que ella llega allá, que es protegida por las fuerzas de su padre y parte del testamento de su esposo, cuando estos regresan, entonces su padre la traslada hacia su reino. Una vez teniéndola de su lado, Herodes se divorcia de ella. Herodías se divorcia de Herodes Felipe y estos dos se unen en un nuevo matrimonio. Ambos se divorcian de sus parejas sin tener la causal, simplemente lo hicieron porque querían estar el uno con el otro. Ahora, Juan el Bautista señala a Herodes y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Note que le llama todavía la mujer de tu hermano, aunque
se había divorciado ella de Felipe, de Herodes Felipe, y se había casado ya con Herodes Antipas. Pero aquí saltan los discípulos de Beis y algunos otros y te dicen que bueno, ahí se refiere a que él no estaba actuando de manera lícita en cuanto a la ley de Moisés, que estaba supuestamente violando Deuteronomio 24. Pero en realidad la evidencia señala, y nosotros siempre nos vamos a basar en la evidencia, no en teorías, no en explicaciones fantásticas, ingeniosas, sino vamos siempre a ver la evidencia. Y la evidencia es que estos señores eran considerados gentiles. ¿Sí? El padre de este señor era de familia idumea o era de la región de Edom. Y aquí regreso en la presentación porque les tengo allí el mapa donde podemos ver dónde estaba ubicada la región de la cual eran originarios estos señores, la familia de los Herodes, Antípatro, y de ahí pues todos ellos eran edomitas, eran de la línea de Edom. Sabemos quién era Edom, ¿no? Los descendientes que no heredaban igual que el pueblo o los descendientes de Abraham. Herodes, hermanos, no era judío. Herodes venía de otro pueblo. Lo que pasa es que ustedes dirán, pero bueno, entonces, ¿cómo era rey de los judíos y cómo practicaba algunas cosas de los judíos? Según la historia, Juan Hircano, uno de los últimos líderes puros judíos, no sé si llamarle rey, este hombre conquistó y subyugó esta región y los obligó a guardar las costumbres judías o las leyes judías. Entonces, ellos crecieron o se desarrollaron allí como nación en paz con los judíos, una paz obligada, como la Pax Romana, ¿no? Que era impuesta, y crecieron con un gran odio y un gran desprecio hacia ellos, hacia los judíos. Entonces, esto explica muy bien el hecho de que los Herodes, a pesar de que practicaban muchas cosas del judaísmo, en primer lugar no eran judíos, eran de otro pueblo. Y en segundo lugar, practicaban la ley judía solo porque les habían obligado durante mucho tiempo a eso. Así que cuando ya podían violarla de una manera u otra, pues lo hacían. Y Herodes era así. Herodes, hablando de Herodes Antipas, que es nuestro personaje esta noche, porque había varios, ¿no? Mostraba muy poco respeto por las costumbres y por las leyes de la religión judía, para la indignación obvia de los judíos piadosos y observantes que en su mayoría se radicaban en Jerusalén. Josefo incluso afirma que el divorcio de estos dos, de Herodías y de Herodes Antipas, había sido legal y adecuado, lo cual descarta la objeción sin fundamentos de que lo único que ellos habían violentado era Deuteronomio 24. Porque no, los judíos no consideraban, no estaban señalándole a él por eso, no le estaban echando en cara que hubiera violado Deuteronomio 24. Así que volvamos al punto. Herodes y Herodías, ambos eran culpables de fornicación. Ambos se habían divorciado de sus parejas originales. Así que, ¿por qué era ilícito que él la tuviera como mujer, como lo había señalado Juan el Bautista? La realidad del asunto es que Herodías aún era responsable ante Dios como esposa de Herodes Filipo. A pesar de los divorcios legales y de la fornicación, su solemne responsabilidad respecto a su matrimonio anterior se mantenía vigente ante los ojos de Dios. Es la única explicación para poder señalarles cómo lo hizo Juan el Bautista. Y recalco, se lo está diciendo a personas que no eran del pueblo judío, se lo está diciendo a personas que venían de familias y de pueblos que nada tenían que ver con, o que venían de un pueblo que nada tenía que ver con el pueblo judío. El hermano Bales también argumentaba, valiéndose del significado del término arrepentimiento y del término perdón. Arrepentimiento, decía él, no es penitencia. Y perdón significa que Dios olvida. Por lo tanto, decía o concluía nuestro hermano, cuando alguien se arrepiente y es perdonado, ya que se rompió el vínculo y el fornicario tiene el mismo derecho que el inocente, el mismo derecho según Bales, no según la Biblia, de volver a casarse, entonces al arrepentirse y pedir perdón, todo se terminaba allí. Porque por un lado, el arrepentimiento traía el perdón de Dios y el perdón de Dios traía el olvido de parte de Dios de los pecados cometidos.
Pero otra vez debemos preguntar, ¿qué impediría que un divorcio por cualquier causa, seguido de confesión y arrepentimiento, no le permitiera a esas mismas dos personas entrar a nuevos matrimonios sin ser culpables de adulterio, si las cosas son como Bales las veía? Imagínense, sería tan fácil ponerse de acuerdo. Si yo estoy cansado de ti, esposa mía, y tú estás cansada de mí, pues simple y llanamente, bueno, ¿cuál de los dos va a fallar primero? Porque una vez que falles, yo te voy a poder repudiar y entonces a partir de allí ambos vamos a quedar en libertad. Si eso fuera así, incluso se podrían hacer arreglos tan indignos, tan viles como ese. Pero lo cierto es que no es así. Parece que lo más conveniente para Bales hubiera sido publicar una versión de la Biblia que quitara toda esta enseñanza acerca del divorcio. Entonces, él hubiera tenido motivos reales para formular su doctrina sobre este tema, sin la responsabilidad de tener que explicar lo que la Biblia enseña claramente. Hermanos, la Biblia sigue siendo nuestra guía y cada uno de nosotros debe acudir a ella para encontrar las respuestas que necesitamos, no solamente respecto a este tema, sino a todos los temas, más cuando esto tiene que ver muy seria y muy gravemente con nuestra salvación, con el destino eterno nuestro y de aquellos que están bajo nuestra enseñanza. Con respecto al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, aún está en vigencia la única causal que Dios ha establecido, que su cónyuge cometa fornicación. La separación física no es una causal. Estar casado con un inconverso no es una causal. Que él abandone no es una causal. Así que vemos que la posición que defendía y promovió el hermano Bales no pasa el test, no pasa la prueba de la palabra de Dios. Con estas cosas en mente, que cada uno de nosotros se mantenga estudiando la Biblia más, pero hermanos, mucho más, porque es una temática que constantemente va a venir a nuestras vidas a través de las experiencias de muchos hermanos que han estado involucrados en este tipo de doctrinas y en este tipo de prácticas, porque han confiado como confiaron mis padres en personas que supuestamente les estaban guiando de manera apropiada en la espiritual, pero no fue así. Les prometí que iba a dejar para el final el tema de Romanos 2, 14 y 15 y lo de la supuesta ley en el corazón. Ya hemos señalado y discutido que el hermano Bales se apoya fuertemente o se apoyaba fuertemente en su empeño por establecer su doctrina liberal acerca del divorcio y nuevas nupcias en la afirmación de que, primero, todos los inconversos están bajo una ley en el corazón, como le llamó él. Y dos, que ningún inconverso está bajo la ley de Cristo o el Evangelio. Él ha implicado o implicó, por lo menos en una de sus muchas declaraciones, que los judíos inconversos aún estaban bajo la ley de Moisés. Así que en este apartado de nuestra lección presentaremos en primer lugar lo que Bales debía saber para demostrar su posición de que la ley en el corazón es verdadera. En segundo lugar, la prueba de que él no puede saber o no podía saber lo que debió saber para poder afirmar eso. Y tres, referencias a otras partes de este estudio que refutan esta posición de Bales acerca de Romanos 2, 14 y 15 o la supuesta ley en el corazón. Así que veamos, amados, un listado de cosas que Bales debía saber para poder demostrar que su posición era verdadera. Para saber que su posición estaba respaldada por la Escritura acerca de lo que pensaba sobre la ley en el corazón, Bales debía saber por lo menos uno. Vamos a pedirle que nos colaboren con la lectura, por favor. ¿Qué es lo primero que debía saber Bales respecto a la ley en el corazón? Amén. Que hay tal cosa como la ley es en el corazón, en el sentido que él usa la expresión. Ahí. Primero, tiene que estar seguro de eso, de que existe esa ley. Pero el texto no habla de la ley, una ley en el corazón. El texto habla de la obra de la ley escrita en su corazón.
La palabra obra y la palabra escrita son del mismo género, indicando en el texto de Romanos que Pablo está hablando de la obra y no de la ley específicamente. Lo que estaba en el corazón del gentil era la obra de la ley antigua, es decir, los principios generales de la ley antigua. No eran seguidores de la ley de Moisés, no, la ley de Moisés no era para ellos. Pero cuando ellos mostraban los principios de esa ley, dice, eran una ley para sí mismos. Definitivamente, el asesinato era asesinato para el judío y también para el gentil, el homicidio. Blasfemar contra Dios era blasfemia para el judío y era blasfemia para el gentil. La idolatría era idolatría para el judío, idolatría para el gentil. Los principios eternos de la ley de Dios, sea en la época patriarcal, en la época mosaica, en el Nuevo Testamento, son universales, siempre han sido universales, son eternos, no tienen principio ni fin porque están basados en la naturaleza de Dios. Entonces, el gentil lo que mostraba era, por decir, cambiando la palabra obra por una palabra, por decirlo así, moderna, el efecto, ¿no? Mostraban el efecto de la ley, el efecto de la ley escrita. La ley escrita que tenían los judíos, la tenían físicamente escrita, pues los gentiles la tenían escrita en el corazón. Pero en cuanto a la obra o el efecto que producían los principios de dicha ley. 2. ¿Qué más debes saber? ¿Qué más debías saber, Bales? Oye, yo estoy en esa lucha del presente y pasado, ¿no? Porque ya decía, el hermano Bales pasó de esta vida en 1995, así que en realidad, pues, todo debe decirse en pasado, pero de pronto me confundo un poco allí. Número 2, Irving. Que la ley en el corazón es objetiva o absoluta. Es decir, que la ley en el corazón no es un asunto meramente subjetivo. Gracias. Es importante que también él pudiera determinar, pudiera saber que esa fuera una ley objetiva. ¿Por qué? Porque tenía que ser la misma ley para todos los inconversos. Tenía que ser la misma ley para todos los gentiles. Porque si no, iba a llegar un momento en que entonces uno iba a establecer para sí mismo que solamente debía tener un matrimonio para toda la vida. Y otro gentil iba a establecer para sí mismo que no, que él podía casarse y divorciarse cuantas veces quisiera. Y un tercer gentil podría concluir que no es una sola pareja para toda la vida, aunque sería el ideal, y no pueden ser todos los matrimonios que uno quiera, como pensaba el otro, sino que sin extremos, diría eso. Bueno, yo trataré de estar en un solo matrimonio, pero claro, si mi mujer hace algo muy terrible o esto se vuelve insoportable, pues entonces tocará buscar pues un nuevo matrimonio. Hoy tengo la naturaleza en contra, ahora me ha caído algo por acá, pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir para terminar. Esto es producto del invierno y de vivir rodeado de mucha naturaleza. Necesita una ley objetiva, porque si no, no puede juzgar de una misma manera a un gentil que a otro. No se podría establecer una verdad, porque entonces habría que esperar lo que cada inconverso ahora y lo que cada inconverso gentil en el pasado hubiera querido, hubiera pensado que era lo correcto para sí mismo. Y a Bales no le conviene eso, o no le convenía eso, porque él sí tenía una doctrina, una enseñanza respecto a cómo se debía tratar con ellos. Pero si esto era a lo que el gentil pensara, creyera o sintiera, o lo que el inconverso piensa, cree y siente hoy día, entonces ya no hay una regla estándar, ya no hay algo a lo cual aludir, sino que dependería de cada individuo. Y ni siquiera Bales estaba de acuerdo con que pudiera ser así. 3. ¿Qué más debía saber el hermano Bales? Seguimos, Irving. Usted le va a tocar esta página. Luego, para la siguiente, asignamos otro hermano. ¿Puede subir la imagen, hermano? Vamos para allá. Bueno, subirla o quitarme yo. No veo cómo subirla. Lo que pasa es que Bueno, es lo que le decía de que la presentación se incrusta en Zoom, entonces no me deja
No me deja modificarla más. De parte de todos los inconversos, diría así. Gracias, hermano. ¿A dónde? Que el contenido de la ley en el corazón es conocido, o por lo menos se puede conocer, de parte de todos los inconversos sin necesidad de una revelación milagrosa de Dios. Bien, otra cosa que él debería saber es que el contenido de esa ley fuera conocido por todos. Pero ¿cómo podía saber eso? ¿Cómo podía Bales ir al pasado y saber que cada gentil, cada inconverso, estaba claro en que había un estándar objetivo conocido como la ley en el corazón? No, eso no podía ser, a menos que los inconversos recibieran todo esto por revelación milagrosa, y sabemos que no podía ser así. Entonces, él no podía saber, y si estuviera vivo, no podría saber que todos los inconversos conocen la supuesta ley en el corazón o que tienen acceso a ella. Finalmente, Que el contenido de la ley en el corazón están dirigidos a él, al inconverso, y solamente a él. esta es otra. Entonces, él tendría que demostrar que esa ley dice, suponiendo que existiera en algún lugar, que fuera la misma ley para todos, que fuera conocida, que esa misma ley afirmara que ella solamente tenía bajo su vigencia a los inconversos. Porque tendría que decir esa ley que para el efecto de todo lo demás habría que apelar al Nuevo Testamento. Es decir, que los cristianos solo se gobernarían con el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, y que ella, la ley en el corazón, solamente podía ser aplicada a los inconversos. Pero ¿cómo podía Bales saber que esa ley especificaba eso si él no tenía acceso a ella? No lo podía tener, y nunca nadie lo podrá tener, porque es que esa ley no existe en ningún lugar, ni en el corazón, ni escrita, ni en algún otro lugar. Pasamos. Continuamos con el punto número 5. Alguien más que nos colabore también con la lectura, por favor. ¿Qué más debía saber Bales para demostrar que su posición era verdadera? Que la ley, evangelio de Cristo, no está dirigidos a los inconversos. Es decir, él debe saber que la ley de Cristo no está dirigido a los inconversos. De veras que me está atacando la naturaleza, es increíble. Otra cosa que debía saber es que la ley de Cristo diga en alguna parte lo contrario de lo que diría la ley en el corazón. La ley en el corazón tendría que decir que solamente ella estaba dirigida a los inconversos. Pues entonces la ley de Cristo debería decir en alguna parte que ella solamente está dirigida a los cristianos, pero eso no lo puede saber porque no hay ningún texto del Nuevo Testamento que diga que la ley de Cristo es exclusivamente, ni lo implica, ni lo insinúa, ni se puede deducir de ninguna manera, de que la ley de Cristo solamente es para los cristianos y no para el mundo entero. Continuamos. ¿Qué más debía saber? Que el contenido de la ley, evangelio de Cristo, no está dirigido al inconverso. Gracias. Al estudiar el contenido, no puede encontrar nada en el Nuevo Testamento que esté dirigido al inconverso. ¿Podría hacerlo? No lo podía hacer, obviamente que no. Gran parte del Nuevo Testamento se dirige precisamente a aquellos que están fuera del pacto, en el sentido de no haber cumplido con los requisitos de ingreso al reino de Dios. Entonces, eso tampoco lo podía cumplir. ¿Qué otra cosa, Rafael? Que aun si los inconversos, por ejemplo, los bautizan, católicos, metodistas, etcétera, están completamente convencidos que son responsables ante la ley de Cristo, ellos no son responsables ante esta. Bien, gracias. Mire esto, interesante. Ellos dicen que los inconversos están sujetos solamente a la ley en el corazón, pero resulta que puede haber bautistas, católicos, metodistas y otros grupos que digan, oye, nosotros estamos sujetos a la ley de Cristo.
O sea que incluso si la persona está convencida de que la ley de Cristo también es para él, según Bales, pues él tendría que saber que aunque ellos estén convencidos de eso, no son responsables ante esa ley. Bien, otro hermano, pasamos a la tercera. Mire todo lo que este hombre hubiera tenido que saber, hubiera tenido que demostrar para que su teoría de la ley en el corazón hubiera tenido fundamento. Esto es fatal. Todos estos puntos que estamos presentando es para que vean que es una posición terrible, sin ningún fundamento, que involucra muchas cosas que veis y sus discípulos hoy día no pueden encontrar y demostrar. A ver, ¿qué más nos ayuda? Daniel, quizá. ¿Alguien más? Si Daniel no está disponible. Sé que a veces están allá con la familia también, bueno, viendo algunas cosas, ¿no? Entiendo eso. Que el contenido de los puntos principales de la ley en el corazón es diferente al contenido de la ley de Moisés y al contenido de la ley, Evangelio de Cristo. Gracias. Cuando uno está en casa, está con una mano en la clase y está con otra mano atendiendo a la familia. Yo entiendo eso perfectamente. Que el contenido de la ley en el corazón es diferente a lo que enseñaba la ley de Moisés y diferente a lo que enseña la ley de Cristo. ¿Podía saber eso Bates? ¿Pueden saber eso los discípulos de Bates? No lo pueden saber porque no pueden encontrar la ley en el corazón en ningún lugar, no pueden consultar su contenido, no es un estándar objetivo conocido por todos, entonces no pueden compararla para decir, Mateo 19:9 da una sola causal para el divorcio, pero la ley en el corazón no. Pero ¿cómo lo sabes? Si tendrías que conocerla, estudiar su contenido para ver que es diferente, para ver que allá les da libertades que no da acá. Pero si no tienes acceso a ella, no puedes ver si es diferente o no. Y necesitarías demostrar que es diferente. ¿Qué más, Rafael? Dice que no importa cuánto un inconverso como un bautista pueda saber acerca de lo que el Evangelio, ley de Cristo, enseña acerca del divorcio y de las nuevas nupcias, y no importa cuán convencido esté el inconverso bautista de que él está bajo la enseñanza de Mateo 19:9. A pesar de todo esto, él no está bajo esa ley ni tiene que responder ante ella. Y Y ahí viene las últimas páginas, ¿no? Bien. Otra cosa, dice, no importa, esto sería un tema también con la doctrina de Bales y de sus discípulos. No importa que la persona haya estudiado Mateo 19:9, siendo un inconverso, como por ejemplo un bautista, lo haya entendido y él esté completamente convencido de que eso es ley de Cristo, que le aplica a él y que él no va a violar esa ley. Aún así, Bales afirmaba, y sus discípulos afirman, que la persona no está sujeta a esa ley. Es increíble, porque ya no alegan ni siquiera una ignorancia de parte de estas personas. Ya no es alegar que el desconocimiento de la ley los exime, no, es que aunque lo estudiaran y lo conocieran y lo dominaran y lo aceptaran, aún así dice Bates, no están bajo esa ley y no la tienen que obedecer. Finalmente, Rafael, ya aprovechando porque estás allí, Joel nos dice que está lloviendo muy fuerte, así que no nos puede seguir colaborando con la lectura. Así que, bueno, terminamos aquí. Rafael, por favor. Último punto. ¿Qué más tendría que saber Bates para demostrar que su posición era verdadera? que no importa cuán poco puedan saber los cristianos acerca de lo que el Evangelio, ley de Cristo, enseña en cuanto al divorcio y nuevas nupcias. A pesar de eso, ellos tienen que responder ante esa ley. Mire la contradicción. Él no le importa si el inconverso está totalmente estudiado, entendido y dispuesto a aceptar lo que dice Mateo 19:9. A pesar de eso, dice él, esa ley no le aplica ni la tiene que obedecer. Y por el otro lado, no importa qué tan ignorantes sean dos cristianos, no los, sino dos cristianos, sean una pareja, qué tan ignorantes sean acerca de lo que el Evangelio o la ley de Cristo enseña sobre el divorcio y el nuevo matrimonio,
a pesar de ello, estos sí tienen que responder ante esa ley. Entonces, esto es increíble, es interesante. No importa si sabes todo y te quieres someter, dices, no vale, no vale para ti. Y en cambio los otros, por más que ignoren, no importa, no tienen o tienen que responder de todas maneras ante esa ley. Ahora, ¿puede Bales conocer todas estas cosas que hemos mencionado? No, no puede. Y la prueba de que no puede es la siguiente. Bales no puede saber que hay una cosa que se llame la ley en el corazón en el sentido que él la consigue. Es cierto que todas las personas en edad responsable tienen una conciencia. La conciencia de por sí es dada por Dios. No se desarrolla por entrenamiento ni por el ambiente que nos rodea. La conciencia es la capacidad dentro de cada persona que le impulsa a seguir ese curso de acción para hacer las cosas de la cual o del cual está convencida. Esa persona tiene una sincera convicción o certeza de que esto es correcto y esto es incorrecto y actúa en base o con base en ello. La conciencia involucra el sentido del deber, es decir, la convicción de que uno debe hacer lo correcto. Esta no da el contenido. Los puntos definidos de qué es correcto y qué no lo es, no te lo proporciona la conciencia misma, sino cómo ella se alimenta o lo que ella absorbe, de lo que tú la llenas a medida que vas creciendo. De este sentido del deber o conciencia, como le llaman algunos, el hombre puede usar su poder de razonamiento para deducir algo tan evidente como es la existencia de Dios. Este es el caso porque, percatándonos de que el sentido del deber no puede ser enseñado ni aprendido, uno debe darse cuenta de que este tiene que haber sido dado a cada individuo por parte de un ser supremo, o sea, de Dios. Al darse cuenta de la existencia de Dios, uno puede entender el porqué de ese sentido de actuar de cierta manera, es decir, de tratar de hacer lo que se considera, lo que se ha aprendido que es correcto. Esto simplemente significa que al percatarse de la existencia del Dios infinito, el hombre puede formar un sentido racional para la existencia de ese sentido que él tiene del deber. Ya puede entender de dónde viene, ya puede entender por qué lo tiene. Entonces, usando sus poderes de racionalización, su razonamiento, él puede determinar algunas cosas definidas que no debe hacer. Y dándose cuenta de que cada hombre posee este sentido, también se da cuenta de cuánto valen sus semejantes y en cierto modo aprende mucho en cuanto a cómo tratar a el prójimo. Hay otras cosas que se podrían decir acerca de esta verdad básica, pero es suficiente señalar aquí que toda la verdad que el hombre puede aprender por medio de la manera en la que lo acabamos de describir, es decir, sin revelación directa de Dios, forma parte de cada pacto que Dios ha hecho con el hombre. Por ejemplo, la ley de Moisés, la ley de Cristo o lo que se dio en la era patriarcal. Este es el caso porque Dios es infinito en todos sus atributos. Él no cambia su naturaleza, como mencionábamos. Él no cambia en cuanto a los principios mediante los cuales Él actúa. Decir que Dios es omnibenevolente es decir que Él siempre actúa en armonía con su propia naturaleza. Por ejemplo, Él no miente, dice Tito 1:2. Es imposible para Él mentir, dice Hebreos 6:18. Él no es hombre para que se arrepienta o mienta, dice 1 Samuel 15:29. Así que cada principio por medio del cual Dios ha actuado ha sido una parte de cada pacto que Él ha hecho con el hombre. Cada principio mediante el cual Dios actuó durante la edad patriarcal, era patriarcal, fue también una parte de la ley de Moisés. Pero los judíos, durante el tiempo que la ley de Moisés estaba en vigencia, estaban bajo la obligación de actuar en armonía con aquellos principios, porque estos eran elementos constituyentes, fundamentales de la ley de Moisés, la ley bajo la cual estaban los judíos. Igual que los gentiles durante este tiempo y antes, también estaban bajo la obligación de actuar en armonía con esos principios, porque eran elementos constituyentes de la dispensación patriarcal que era bajo la cual ellos se mantenían, incluso cuando estaba en vigencia la ley de Moisés. De la misma manera, aquellos mismos principios son elementos constituyentes de la ley de Cristo, y los hombres hoy en día están bajo la obligación
de actuar en armonía con estos principios. No porque fueran elementos constituyentes de la era patriarcal o mosaica, sino porque son partes componentes o constituyentes de la ley bajo la cual están viviendo, es decir, la ley de Cristo. Y allí podemos leer Marcos 16, 15, 16, Mateo 28, 18 al 20, Lucas 24, 45 al 49, Hechos 14, 17, 15, 6 al 9, 17, 30 al 31, Juan 6, 44 y 45, Hebreos 8, 8 al 10 y Hebreos 10, 16, todos respaldando lo que acabamos de decir. Pero para Bales tener algún punto en su uso de la ley en el corazón, esa expresión debe referirse a alguna ley cuyo contenido es una parte, es decir, que no es parte de los elementos constituyentes de la ley de Cristo. Esto significa que para que Bales tenga algún punto con su supuesta ley en el corazón, esa ley en el corazón debe ser una ley distinta, separada y aparte del evangelio o ley de Cristo. Pero cualquiera que enseñe a los hombres otra ley diferente al evangelio de Cristo, ¿qué pasa con él? Es anatema. Gálatas 1:9. Bales mismo enseñaba en años anteriores a salir con esta doctrina, a la publicación de su famoso libro, lo siguiente, voy a citarlo. La Biblia constituye la regla de fe, pues es la única palabra de Dios que nosotros tenemos. Esto en su libro Semillas del Sectarismo. También lo dijo en su libro Suficiencia de las Escrituras y la naturaleza de la palabra. No me voy a complicar ahora con la pronunciación de los nombres en inglés, pero pues esos son los nombres, ya luego en el material ven los nombres originales. De manera que todo el esfuerzo que ponía Bales en este punto estaba condenado al fracaso. Se ha demostrado que es falso. En segundo lugar, Bales no podía saber que la ley en el corazón, en el sentido que él la entendía, era objetiva o absoluta y no simplemente una cosa subjetiva. Si Bales contendía que el contenido de la ley en el corazón no eran elementos constituyentes de la dispensación patriarcal, ni de la ley de Moisés, ni de la ley de Cristo, lo cual le toca decir para poder, o le tocaba decir para poder defender su caso, entonces con eso él implicaba que la ley en el corazón, en el sentido que él entendía, no era objetiva, sino subjetiva. Esto significa que no hay un estándar objetivo al cual pueden hacer referencia los inconversos para evaluar, para juzgar sus pensamientos y sus acciones. Esto significa que para que los inconversos, por ejemplo, el caso de un tal, no sé, Juan, bueno, hay un Juan aquí en la escuela, vamos a llamar mejor Jones, aquí no hay nadie que se llame Jones, ¿no? Eso significa que para los inconversos es el caso que Jones, uno de ellos, con toda buena conciencia sostiene que la poligamia es correcta, que para él está en armonía con la voluntad de Dios. Y Smith, también pues un inconverso, con toda buena conciencia sostiene que la poligamia está mal, o sea que para él no está en armonía con la voluntad de Dios. Esta es la situación en la cual Bales debía afirmar una contradicción lógica, porque Bales no tiene un estándar mediante el cual poder decir si Jones está en lo correcto o si Smith está en lo correcto. Si decir si Jones está mal o Smith está mal. Así que ya que cualquier doctrina que afirma una contradicción lógica es falsa en sí misma, entonces ya que la doctrina de Bales afirma una contradicción lógica, se sigue que la doctrina de Bales es falsa. Tercero, Bales no podía conocer el contenido de la ley en el corazón, en el sentido que él entendía esa frase. No podía saber que ese contenido era algo conocido, o que por lo menos se puede conocer por parte de cada inconverso. Ya que Bales no tiene un estándar objetivo para los inconversos hoy en día, aunque él anteriormente enseñaba que la Biblia era la autoridad final para todos los hombres, incluidos los inconversos, no hay manera en la cual Bales pudiera conocer el contenido específico de la ley en el corazón. Porque es que no existe la ley en el corazón, él lo tenía claro antes. De modo que él fracasa en un punto fundamental de su argumentación. Cuarto, Bales no podía saber que el contenido de la ley en el corazón estaba dirigido solamente a los inconversos.
Debido a que la doctrina de Bales, o para esa doctrina, el inconverso debe saber que hay una ley en el corazón, el contenido de esa ley, que el contenido de esa ley es único y distinto a la ley de Cristo, y que el contenido de la ley en el corazón está dirigido solamente a los inconversos. Y del material que nosotros hemos estado analizando con anterioridad, es obvio que Bales no tiene manera de conocer todas estas cosas, pero al no poder conocer esto, su caso fracasa rotundamente. Quinto, Bales no podía saber que la ley de Cristo no está dirigida a los inconversos. El nuevo pacto claramente enseña que la ley o el evangelio de Cristo está dirigida a cada adulto en cada nación en el mundo, mientras dure la dispensación cristiana. Ya citábamos Marcos 16, 15, 16, Mateo 28, 18 al 20, que trata la situación de los inconversos. Esto ya ha sido demostrado más allá de cualquier duda en la primera lección y en otras partes de muchos cursos que hemos estado analizando aquí en esta escuela. Sexto, Bales no podía saber que los detalles de la ley de Cristo no estaban dirigidos a los inconversos o no están dirigidos a los inconversos. El caso de Bales depende de que, o dependía de que él fuera capaz de probar, no solo de creer o suponer que Mateo 19:9 está dirigido solamente a los cristianos que están casados con cristianos. Pero ya que Cristo enseñó Mateo 19:9 durante su ministerio personal antes de dar la gran comisión, y desde que dio la gran comisión, él dejó claro que como parte de hacer discípulos, los discípulos debían enseñar, ¿qué cosa? Todas las cosas que él les había enseñado. Y ya que Mateo 19:9 es una parte de todo lo que el Señor había enseñado, los apóstoles tenían entonces la obligación, y nosotros también, de enseñar Mateo 19:9 a toda criatura en todo el mundo, a gente de todas las naciones. Así que el mismísimo detalle de la ley de Cristo, que Bales procuraba proclamar como algo que no era parte de los detalles de la ley de Cristo, que están dirigidos a los inconversos, se vuelve incontrovertiblemente en un detalle dirigido también a ellos. Por lo tanto, otra vez, su caso se estrella, fracasa rotundamente. Además, Bales no podía saber que aun si los inconversos, como los católicos, bautistas, luteranos, que podían conocer mucho de la Biblia y quienes podían estar o pueden estar completamente convencidos de que ellos están bajo esa autoridad, si realmente lo están o no. Ese punto ya lo hemos discutido previamente en este tema y en otros que hemos visto anteriormente, y realmente no amerita una discusión tan detallada en este momento, pues ya a estas horas de la noche. Suficiente con decir que Bales está colgado en la cruz del denominacionalismo. Él ya ha dado o dio algún indicio en su libro de que intenta o intentaba excluir a los sectarios, a los bautistas, metodistas, etcétera, del grupo de los inconversos, que intentó inventar otro grupo intermedio para ellos. Entonces, para él ya al final, al ser refutado en muchos debates, al ser también refutado en muchos libros que respondían a los suyos, terminó creando un grupo aparte de los cristianos, aparte de los inconversos. Hablaba de un grupo de inconversos que estaban demasiado preparados en temas bíblicos. Entonces, a ese grupo, sobre ese grupo escribió algunos disparates que hoy no está dentro del alcance de nuestra lección analizarlos en detalle. Bales no podía saber que los inconversos pueden conocer el contenido de la ley en el corazón, como un contenido diferente del contenido de la ley de Moisés y del contenido de la ley de Cristo. Entonces, ya que este punto y su imposibilidad para Bales ya los hemos discutido anteriormente, no hay necesidad de que lo discutamos más, pero es una prueba contundente en contra de su doctrina. Bien, amados, lo que Bales necesita o necesitaba es un pasaje que enseñe claramente, por lo menos de manera explícita o tan siquiera de manera implícita, que hay tal cosa como una ley escrita en el corazón. Habría que eliminar la palabra obra. Él necesita un texto que hable de simple y llanamente la ley en el corazón. Y él trata de decir que lo encontró al citar Romanos 2, 14 y 15. Pero al hacerlo, fracasa en cumplir lo que debe hacer para demostrar su caso. Este es el caso porque Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley
cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Veis? Veía lo que no está allí. Este pasaje no dice que los inconversos tengan una ley escrita en el corazón que sea distinta, que sea diferente de la ley de Cristo. Supongamos como hipótesis que antes que Dios diera la ley de Moisés a los judíos, todas las personas vivían bajo la supuesta ley escrita en el corazón. Y que después que Dios dio la ley a los judíos, todos los no judíos se mantuvieron bajo la supuesta ley en el corazón. Si ese era el caso, entonces la ley escrita en el corazón permitió la poligamia desde el principio de la historia del hombre hasta Pentecostés. Pero Bales insistía en ir más allá. Él insistía en que todos los inconversos de hoy en día no son responsables ante la ley de Cristo, sino tan solo ante esa supuesta ley en el corazón. Si ese fuera el caso, entonces se seguiría, aunque Bales se contradice en su libro, y él sostiene muy enérgicamente que la ley de Cristo no es retroactiva, es decir, no tiene el poder para exigir separación de parejas en lo que hicieron en su pasado. Él tendría que admitir en cuanto a los matrimonios que fueran constituidos antes de que las partes fueran bautizadas, que estaban gobernados bajo una ley diferente que entraba en contradicción con la ley de Cristo. Entonces, si ese es el caso, Bales aceptaría en la comunión cristiana a cualquier hombre con, digamos, 10 esposas o más, ya que la ley bajo la cual él estaba, pues, según Bales, antes del bautismo, era la ley en el corazón, y la ley en el corazón le permitía la poligamia. Si yo estoy permitiendo que las personas entren después de casarse y divorciarse, porque Bales dice que estaban bajo otra ley, con otro contenido diferente, y que esa ley les permitía hacer eso, ¿por qué nada más permito que entre él que se ha casado con mujer o la mujer que se ha casado con hombre? ¿Por qué no permito que entre un hombre con muchas mujeres? ¿Por qué no permito que entre una mujer con muchos hombres? ¿Por qué no permito que entre un matrimonio grupal? ¿Por qué no permito que entre un matrimonio homosexual? Si lo que ellos hicieron previamente lo hicieron supuestamente autorizados por la famosa ley en el corazón, y una vez se arrepientan y se bauticen, pueden continuar en las relaciones en las que estaban, que se las permitía la ley en el corazón. Ya que la doctrina de Bales lo forzaba, si él era consistente con los fundamentos de su propia doctrina, a aceptar puntos de vista como estar involucrado en denominacionalismo no es algo pecaminoso porque lo permite la ley en el corazón. El uso de instrumentos de música, mecánicos de música en adoración a Dios, no es pecaminoso porque lo permitía la ley en el corazón. Y la poligamia no es pecaminosa ni para el inconverso, ni para el cristiano, porque es que lo permitía la ley en el corazón antes de que estos llegaran a obedecer el evangelio. Entonces, imagínense a dónde llevaba eso a este señor y a dónde lleva a los discípulos de él que no han analizado las consecuencias de esta doctrina. Si estas cosas no se siguen a la premisa del hermano Bales, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le preguntaríamos a cualquier profesor o hermano que lo quiera defender hoy, a él y a su doctrina. Dirá que la ley en el corazón ahora es diferente a la ley en el corazón en los tiempos de David y Abraham. Y si es así, ¿quién escribió la nueva ley en el corazón? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué revelación hay respecto a que eso sucedió? Ya que Jesús tiene ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra, tendría que decir que Jesús fue quien la escribió. Pero como ya hemos demostrado anteriormente, la ley de Cristo es el único cuerpo de doctrina que Cristo ha dado a todos los hombres para que le obedezcan en nuestros días. Así que, otra vez, el hermano Bales estaba muy equivocado, muy errado. Así que, hermanos, antes de cerrar este tema, pues, le haré una pregunta a cada uno de ustedes, pero solo para reflexión, no necesariamente tienen que abrir sus micrófonos y responderla. Y es, ¿realmente un hombre como el hermano Bales, que era un profesor de una universidad cristiana, un doctor en teología, realmente estos hombres actuaban basados en la ignorancia
¿realmente estos hombres actuaban basados en un capricho de querer demostrar algo que les convenía? Ya dije al principio que no quería meterme en los propósitos que tiene cada uno, lo que puedan tener en el corazón. Verdaderamente yo no entiendo por qué un hermano con las capacidades que tenía, ya les he hablado de las otras obras que él escribió, que se pueden conseguir, ustedes pueden ver que era una persona brillante, un escritor tremendo, potente, muy inteligente, muy dotado para explicar, muy elocuente. Y es increíble cómo él se enredó con esto, que es autocontradictorio, que se derrota, un punto de vista que se derrota a sí mismo. Pero sucedió, lamentablemente sucedió. Entonces, me extraña en él, no me extraña en sus discípulos, porque veo muchos de sus discípulos que en primer lugar no saben que son sus discípulos. En segundo lugar, veo que muchos de ellos no están lo suficientemente preparados. Y quizá haya una porción de ellos, no diré específicamente quiénes, pero habrá alguna porción de ellos que defenderá estos puntos de vista por conveniencias económicas o por conveniencias familiares. No lo sé. Pero sea por la razón que sea, qué terrible es tergiversar la ley de Cristo para tratar de justificar vidas inmorales, para tratar de justificar el pecado. Y lo más terrible, amados, es bautizar personas así, que simplemente se mojan, porque ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico involucra arrepentimiento y el arrepentimiento bíblico involucra un cambio en nuestra manera de pensar que se manifiesta, que se muestra en nuestra manera de actuar. Entonces, si siguen con sus mismas relaciones adúlteras, mismas relaciones pecaminosas, no podemos decir que están arrepentidos. Así como lo entendemos con los polígamos, así como lo entendemos con los homosexuales, así como lo entendemos con aquellos que se casan. Hay matrimonios grupales, no sé si lo sabían. Creo que en los Estados Unidos ya se practican ciertos puntos y hay países que abiertamente pues así lo practican. Tendríamos que permitir que todas esas personas entraran y se mantuvieran en su relación, pero no. Tanto Bales como sus discípulos entendían y entienden perfectamente que no se puede con esos otros casos. Pero resulta que en el caso convencional o tradicional, sí, hermano, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Debes tener una súper explicación, un súper argumento para decir que unos tienen que abandonar a sus parejas y los otros no. ¿Por qué? Porque si ambos vivían bajo la supuesta ley en el corazón, y cada uno debía hacer lo que para él esa ley le decía, porque como están escritas en el corazón, nadie podía saber su contenido, sino solo la persona que la tenía escrita en el corazón. Pero es que no existe la famosa ley en el corazón. Así que, amados, hemos terminado la lección número 8, dándole gracias a Dios por permitirnos analizar parte, hermanos, porque este es un tema que podríamos, ya digo, llevarnos meses analizando y estudiando en detalle, incluso haciendo una revisión total del libro o los libros del hermano Bales para todavía entender mejor algunas cosas que él argumentaba. Pero bueno, creo que lo dicho hasta ahora es suficiente, es bastante claro y debe ayudarnos para tener una defensa con mansedumbre, con sabiduría, ante cualquiera que nos demande respuesta sobre estos asuntos y cuando enfrentemos situaciones en nuestras congregaciones con parejas que puedan venir en esta condición y que incluso puedan llegar a nuestras congregaciones mal informados, como ha sucedido incluso en la congregación donde predico ahora, y que hay personas que han venido muy mal asesoradas y luego nos han acusado de falsa doctrina o falsa práctica respecto a esto. Pero no, es que no pueden decirle a las personas que en el mundo hay otro tipo de ley. ¿No? Anatema el que diga que aparte del Nuevo Testamento hay alguna otra ley sobre los hombres en nuestros días. Eso no existe. Predíquele el evangelio a toda criatura. Imagínense, si existiera la ley en el corazón, diría a toda criatura que no tenga la ley en el corazón. Porque ya tiene la ley en el corazón. ¿Ya para qué le vas a predicar la otra? Si esa otra no es para él. Es un total disparate.
Bien, amados, llegamos hasta aquí en nuestra lección número 8, la doctrina de James D. Bales acerca de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias como una más de las doctrinas que simplemente son mandamientos de hombres.